Mi esposa, la directora ejecutiva, me escupió en la cara y me pasó el periódico. Acepta la reducción del 90% del salario o encontraré a alguien que lo acepte. Solo para avergonzarme delante de su nuevo amante de 22 años y su equipo. Necesito 20 horas, dije con calma. Esa noche llamé al mayor competidor de la empresa. Resulta que ellos también me estaban esperando. ¿Sabes que dicen que nunca se ve venir el golpe de gracia? Pues yo, desde luego, no lo vi. Ahí estaba yo, sentado en nuestra sala de juntas de caoba en Argón Ventures. La misma sala donde Cassandra y yo soñábamos con cambiar el mundo, cuando éramos veinteañeros sin Blanca y solo teníamos ambición y café barato. Ahora, 15 años después, esa misma sala parecía un maldito tribunal, y estaba a punto de ser sentenciado. La mañana había comenzado bastante normal. Tomé mi café solo de siempre en la cafetería del vestíbulo, intercambié algunas palabras amables con María en la recepción y crucé las puertas de cristal de la empresa que habíamos creado desde cero. Nuestra empresa. Al menos, eso era lo que todavía creía, tontamente. La placa en la puerta de mi oficina aún decía, cofundador y director de estrategia. Pero, caray, eso eran solo palabras en ese momento. Debería haberme dado cuenta de que algo no iba bien cuando entré en la sala de juntas y vi a los 12 jefes de departamento ya sentados. Normalmente, en estas reuniones trimestrales de estrategia solo participábamos Cassandra, yo y quizás 3 altos cargos. Pero hoy, todas las personas importantes de Argón estaban allí, sentadas alrededor de esa mesa pulida como si esperaran el comienzo de un espectáculo. Y, maldita sea, yo iba a ser la atracción principal. Cassandra presidía la mesa con su traje de poder, ese gris carbón que la hacía parecer capaz de comprar y vender países pequeños. Su cabello rubio estaba recogido en ese moño severo que había empezado a usar desde que decidió serlo, o que significaba parecer capaz de congelar el infierno con una sola mirada. Pero fue su sonrisa burlona la que debería haber sido mi primera advertencia. Esa no era la sonrisa de la mujer con la que me casé 12 años atrás. Esa era la sonrisa de un depredador que había estado rondando a su presa herida. Y allí, justo a su lado, como un accesorio de diseño, estaba Trent, de 22 años, recién salido de la escuela de negocios, con el cabello castaño perfectamente peinado y una mandíbula que probablemente le costó una fortuna al seguro de su padre en ortodoncia. Asesor de estrategia, y una barbaridad. Todos en esa sala sabían exactamente qué tipo de asesoramiento estaba dando, y desde luego no estaba ocurriendo en una sala de conferencias. Gracias por acompañarnos, dijo Cassandra, con esa falsa dulzura que usaba cuando estaba a punto de soltar una bomba. Sé que es inusual reunir a todos así, pero me pareció importante que todo nuestro equipo directivo presenciara esta conversación. Testigo. No participo. No contribuyo. Testigo. Como si estuviera a punto de confesar un crimen o algo así. Me callé y esperé. En los negocios, como en el póker, el primero en hablar suele perder. Pero Cassandra siempre había sido mejor leyendo las señales que yo. Tenemos que hablar de tu paquete de compensación, continuó, caminando lentamente alrededor de la mesa como si estuviera dando una conferencia. La Junta ha estado revisando las métricas de rendimiento y, francamente, no estamos viendo el retorno de la inversión que necesitamos en tu puesto actual. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Miré a mi alrededor y vi rostros que conocía desde hacía años, personas a las que había contratado, guiado y con las que había luchado en las trincheras cuando intentábamos conseguir nuestro primer contrato importante. Ahora todos miraban fijamente sus manos, o sus portátiles, a cualquier parte menos a mí. ¿Qué propones exactamente?, pregunté, manteniendo la voz serena. Que nunca te vean sudar, decía mi viejo. Fue entonces cuando lo hizo. Cassandra metió la mano en el bolsillo de su blazer y sacó un papel doblado. Caminó hacia donde yo estaba sentada, me miró fijamente a los ojos y luego, te lo juro, me escupió en la cara. Ni una gota de saliva por hablar con demasiado entusiasmo, sino un escupitajo deliberado y calculado que me cayó en la mejilla izquierda y empezó a deslizarse hacia el cuello de la camisa. Toda la sala contuvo la respiración. Sentía 12 pares de ojos observándome para ver cómo reaccionaba. ¿Estalaría? ¿Saldría hecho una furia? ¿La agarraría por los hombros y le exigiría saber qué demonios le había pasado a la mujer con la que había construido una vida?
En cambio, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué mi pañuelo, el azul marino con mis iniciales que Cassandra me había regalado por nuestro 5º aniversario, y me sequé la cara con calma. Doblé el pañuelo, lo guardé en el bolsillo y la miré como si me acabara de dar un café. Lo deslizó por la mesa pulida. Aterrizó justo delante de mí con un suave susurro que, de alguna manera, pareció más fuerte que un disparo. Acepta la reducción del 90% del salario, o encontraré a alguien que sí, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran con claridad. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. 90%. De 250.000 al año a 25.000. Eso no fue un recorte salarial. Eso fue un ritual de humillación. Era su forma de decir que valía menos que el chico que nos traía el almuerzo. Desdoblé el papel y leí las condiciones. Todo fue legal y correcto, firmado por la junta directiva y atestiguado por el abogado de la empresa. Todo según las normas, excepto cuando mi esposa me trató como si fuera a quitarse algo del zapato delante de todo el equipo ejecutivo. Trent estaba radiante a su lado, con esa sonrisita de suficiencia dibujada en las comisuras de sus labios, como si estuviera viendo su película favorita. No se trataba solo de dinero ni de estrategia empresarial. Era algo personal. Cassandra se aseguraba de que todos en esa sala supieran exactamente cuál era mi posición en la nueva jerarquía. Necesito 20 horas, dije en voz baja, doblando el papel y guardándolo en el bolsillo de mi chaqueta junto al pañuelo. ¿20 horas? Asintió. Ni un minuto más. Me levanté, me ajusté la corbata y miré a mi alrededor una vez más. Estas personas, María de Recursos Humanos, Jenkins de Operaciones, Sara de Marketing, todos habían trabajado conmigo durante años. Algunos debían su carrera a mis recomendaciones. Ahora ni siquiera podían mirarme a los ojos. Te daré una respuesta mañana a las 10 de la mañana, dije. Salí de aquella sala de juntas con la cabeza en alto y la espalda recta, tal como me enseñó mi padre cuando tenía 8 años y Tommy Richardson me insultaba en el patio. Nunca dejes que te vean desmoronarte. Guárdalo para cuando estés solo. Pero no pensaba en llorar ni en desmoronarme. Al pasar junto al escritorio de María y cruzar esas puertas de cristal, pasando junto al logo de la empresa que habíamos diseñado juntos en una servilleta en un bar del centro, sentí algo completamente distinto. Algo había cambiado dentro de mí, como un engranaje que encaja tras años de rozar la nada. No era solo falta de respeto. Eso fue una declaración de guerra. Y Cassandra cometió un grave error. Olvidó que yo sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Me quedé sentado en mi coche en el aparcamiento quién sabe cuánto tiempo después de salir de aquella sala de juntas. El motor estaba apagado, pero no me animaba a girar la llave y conducir a ningún sitio importante. Mi casa se sentía ahora territorio enemigo, y la oficina, bueno, eso ya no era mío, ¿verdad? Así que me quedé allí sentado como una estatua patética, mirando el muro de hormigón delante de mí e intentando comprender qué demonios acababa de pasarme en la vida. Mi teléfono vibró con mensajes que no quería leer. Probablemente de Cassandra, probablemente de su abogado, probablemente de alguien que quería meterme un poco más en problemas. Apagué el maldito aparato y lo metí en la guantera como si fuera a morderme. Cuando por fin arranqué el coche, no tenía ningún destino en mente. Simplemente conduje. Pasé por el centro, pasé por la cafetería donde Cassandra y yo nos reuníamos antes de casarnos, pasé por el parque donde llevábamos a Zuri cuando era pequeña y aún creía que su papá era un crack. Cada calle guardaba el recuerdo de tiempos mejores, cuando éramos un equipo en lugar de lo que fuera en lo que nos convertiríamos. Terminé en la interestatal, siguiendo el flujo del tráfico como un trozo de madera a la deriva atrapado en la corriente. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, el tipo de atardecer que solía hacerme sentir agradecido por la vida que había construido. Parecía que el mundo estaba en llamas. 3 horas después, llegué al estacionamiento de un restaurante de comida rápida abierto las 24 horas junto a la Ruta 46. El tipo de lugar que ha visto décadas mejores, donde el café está tan fuerte que despierta a los muertos y nadie pregunta demasiado por qué comes pastel a las 11 de la noche un martes. El neón parpadeaba, Mel's Diner, en letras que probablemente eran de un rojo brillante hace algún tiempo, cuando Reagan era presidente. Dentro, el lugar era exactamente lo que uno esperaría,
cabinas de vinilo agrietadas, linóleo damero que había visto millones de tazas de café derramadas, y el persistente olor a grasa de tocino horneado impregnado por todas las superficies. Había quizás otros 6 clientes dispersos, un camionero preparando un pastel de carne, 2 universitarios compartiendo una cesta de patatas fritas, y un anciano en el mostrador bebiendo lo que parecía su 10ª taza de café. Me senté en una mesa de la esquina e intenté mimetizarme con el ambiente. La camarera se acercó al cabo de unos minutos. Una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en una práctica coleta y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Brenda dijo con su nombre en la etiqueta. ¿Qué le traigo, señor?, preguntó, y algo en su forma de decir señor me impactó profundamente. No era sarcasmo ni condescendencia, solo respeto genuino por un cliente que nunca había visto y que probablemente nunca volvería a ver. «¿Solo café?», dije. «¿Solo? ¿Seguro? La cocina sigue abierta. Me hace un pastel de manzana buenísimo». Casi dije que no, pero algo en su cálida sonrisa me hizo reconsiderarlo. ¿Sabes qué? Sí. Un pastel suena bien. Primero trajo el café, caliente, bien cargado, y servido en una de esas tazas blancas y gruesas que probablemente pesaban medio kilo vacías. Luego vino la tarta, una generosa rebanada con una corteza hojaldrada y manzanas que realmente sabían como si hubieran sido recogidas del árbol en lugar de procesadas en alguna fábrica. Está buenísima. Se lo dije cuando vino a rellenarme la taza. No te sorprendas, se rió. Mel lleva haciendo ese mismo pastel 32 años. Supongo que ya lo tiene dominado. Fue la primera conversación seria que tuve en semanas. No un intercambio comercial calculado ni una navegación cuidadosa por el territorio cada vez más hostil de Cassandra. Solo 2 personas hablando de pastel con naturalidad. Terminé quedándome allí hasta casi las 2 de la mañana, tomando café y picoteando esa rebanada de pastel mientras mi mente divagaba sobre los restos del día. Brenda me preguntaba cómo estaba de vez en cuando, nunca insistente, nunca intentando que pidiera más o que me fuera rápido. Me dejó vivir en esa pequeña burbuja de normalidad mientras el resto de mi mundo se derrumbaba. Alrededor de la 1:30, me trajo una taza de café recién hecho sin que se lo pidiera y se sentó frente a mí un minuto durante la calma nocturna. ¿Un día difícil?, preguntó. ¿Podría decirse eso? ¿Quieres hablar de ello? Lo pensé un momento. Una parte de mí quería contarle toda la historia a este desconocido que no tenía nada que ver con mi drama, que no tenía por qué juzgarme ni tomar partido. Pero en vez de eso, simplemente negué con la cabeza. No hay mucho que decir. Solo uno de esos días en los que te das cuenta de que quien creías que te protegía era quien sostenía el cuchillo. Brenda asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. He estado allí, dijo simplemente. La buena noticia es que mañana es un nuevo día. A veces las cosas se ven diferentes con la luz de la mañana. Cuando por fin salí del restaurante de Mel, sentí algo que no había sentido en meses, que todavía era un ser humano al que valía la pena tratar con decencia. Brenda me había llamado señor y lo decía en serio. Me servía café y pastel sin ningún tipo de agenda, manipulación ni juego de poder. Durante 3 horas, había sido un cliente más, no una carga que gestionar ni un obstáculo que eliminar. Conduje a casa en la oscuridad de la madrugada, pero no entré. En cambio, me senté en la entrada de mi casa, contemplando la casa que Cassandra y yo habíamos comprado hacía 8 años, cuando Argonne empezó a dar buenas ganancias. Las ventanas estaban oscuras, todos dormían, ni rastro de la guerra que se había declarado en aquella sala de juntas. Pero ahora sabía que no podía volver a entrar en aquella casa y fingir que nada había cambiado. Cassandra había tomado su decisión, había trazado su línea de batalla. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo al respecto? Esa noche, sentada en la entrada de mi casa a las 3 de la madrugada, tomé mi primera decisión real desde que empezó toda esta pesadilla. No iba a contraatacar ruidosamente. Iba a levantarme silenciosa y mortalmente. A las 3 de la mañana, es cuando la desesperación y la claridad suelen colisionar de una manera que lo cambia todo. Seguía sentado en la entrada de mi casa, con el motor apagado, mirando las ventanas oscuras de lo que solía parecer mi hogar. La casa parecía bastante tranquila, de estilo colonial blanco con persianas negras y un césped impecable que nuestro paisajista Miguel mantenía impecable. Desde fuera,
parecíamos el sueño americano. Desde dentro, parecíamos más bien un accidente de coche a cámara lenta. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente desde la guantera, donde lo había dejado horas antes. Probablemente Cassandra se preguntaba dónde demonios estaba, aunque conociéndola, seguramente estaba demasiado ocupada celebrando su pequeño juego de poder con el chico maravilla Trent como para darse cuenta de que no había vuelto a casa. Pensarlos juntos me revolvía el estómago, pero ya no de celos. Con algo más frío, más calculador. Recuperé el teléfono y revisé las llamadas perdidas y los mensajes. 3 de Cassandra, todas variantes de ¿dónde estás? Y necesitamos hablar. 2 de mi abogada, probablemente queriendo hablar sobre las implicaciones legales de ese documento, que deslizó sobre la mesa. Y 1 de un número que no reconocí, que ignoré. Pero entonces dejé de desplazarme y me quedé mirando a un contacto al que no había llamado en más de 2 años, Jonas Herrera. Jonas. Vaya, hacía meses que no pensaba en él, pero de repente su nombre fue como un salvavidas para un hombre que se estaba ahogando. Teníamos una historia, de las buenas. Lo contraté como analista junior hacía unos 6 años, recién salido de Northwestern, lleno de energía y talento innato. Era un chico muy perspicaz, capaz de detectar patrones en los datos que la mayoría de los profesionales experimentados pasaban por alto. Lo tomé bajo mi protección y le enseñé a leer entre líneas en los informes financieros, a detectar oportunidades que otros pasaban por alto. Cuando Belmont Tech intentó fichárselo hace 3 años con una oferta para vicepresidente de operaciones, me sentí inmensamente orgulloso. Yo mismo escribí su carta de recomendación y le dije al director ejecutivo que Jonas era el tipo de líder alrededor del cual se construye una empresa. Me llamó antes de aceptar, preguntándome si creía que debía aceptarla. Claro que sí, le dije. ¿Estás listo para esto? Ve y demuéstrales de qué pasta estás hecho. Y les demostró que sí. Bajo el liderazgo de Jonas, Belmont había pasado de ser un competidor de rango medio a una seria amenaza en nuestro sector. Habían conseguido 3 contratos importantes que sabía que Argonne perseguía, incluyendo ese enorme acuerdo de telecomunicaciones con Morrison Industries que Cassandra todavía estaba enfadada por haber perdido. Lo que hacía especial a Jonas no era solo su capacidad analítica, sino también su lealtad. El chico nunca olvidó de dónde venía ni quién lo había ayudado a llegar hasta allí. Cada pocos meses, me enviaba artículos que creía interesantes, análisis del sector, a veces solo un mensaje preguntándome cómo iba todo. Siempre respondí, mantuve viva esa conexión aunque técnicamente éramos competidores. Y lo que es más importante, sabía que Belmont había intentado reclutarme. 2 veces. Una vez, hace unos 18 meses, cuando estaban expandiendo su división de planificación estratégica, y otra vez hace 6 meses, cuando buscaban a alguien para dirigir sus nuevas operaciones en la costa oeste. En ambas ocasiones, habían recurrido a Jonas como intermediario, tanteando si me interesaría conversar. En ambas ocasiones, dije que no sin siquiera escuchar la oferta. Lealtad a Cassandra, a Argonne, a la empresa que habíamos construido juntos. ¡Qué broma de mierda me parecía ahora! Me quedé mirando el nombre de Jonas en la pantalla del móvil. Las 3 de la madrugada no eran precisamente un horario laboral normal, pero Jonas siempre había sido un noctámbulo. Cuando trabajaba para mí, algunas de sus mejores ideas surgían durante esas sesiones nocturnas, cuando la oficina estaba vacía y podía divagar sobre los problemas sin distracciones. Antes de que pudiera dudar, pulsé el botón de llamada. Un timbre. 2 timbres. Casi esperaba que saltara el buzón de voz. ¿Qué clase de vicepresidente responde llamadas desconocidas a las 3 de la mañana? Pero al tercer timbre, la voz familiar de Jonas sonó por el altavoz. Vaya, 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 dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Pero si no es el mentor en persona. Aunque debo decir que las 3 de la madrugada es un récord para ti. ¿Cómo supiste que era yo? ¿Bromeas? Tengo tu número guardado como el del jefe desde el día que me fui de Argonne. Además, el identificador de llamadas existe, viejo. Se rió entre dientes, pero había calidez, cariño genuino. ¿Por qué me llamas a estas horas intempestivas? Por favor, dime que por fin estás listo para tener esa conversación que llevamos año y medio dando vueltas. Fue entonces cuando supe que Jonas había estado esperando esta llamada. Quizás no a las 3 de la madrugada de un martes,
Pero había estado esperando. Chico listo. No, hombre listo ahora. Probablemente ya había visto lo que se avecinaba en Argonne antes de admitirlo. Esperaba que este día llegara, continuó al ver que no respondí de inmediato. No porque quisiera verte estafado, sino porque sabía que con el tiempo te darías cuenta de lo que todos en esta industria ya saben. O sea, que estás perdido en Argonne. Lo has estado durante años. Construiste esa empresa, hombre, y luego dejaste que te subieran a la gerencia media mientras tu esposa juega a ser directora ejecutiva con un chico que probablemente todavía lo lleven a restaurantes. Que Jonas supiera de Trent no debería haberme sorprendido. Los chismes del sector corrían rápido, sobre todo cuando se trataba de dramas de liderazgo en una empresa del tamaño de Argonne. Pero oírlo confirmó que mi humillación ya era públicamente conocida, me dolió más de lo esperado. Entonces, continuó Jonas. ¿Qué fue lo que finalmente colmó el vaso? Le di la versión abreviada, la emboscada en la sala de juntas, la exigencia de reducción salarial, la humillación pública. Omití lo del escupitajo. Algunas cosas eran demasiado personales para compartirlas, incluso con alguien de confianza. Dios mío, dijo Jonas cuando terminé, eso es frío, incluso para una guerra corporativa. Aunque, sinceramente, me sorprende que haya tardado tanto. Se dice que llevas meses sin trabajo. ¿Se dice? Venga, ya sabes cómo funciona esto. Los proveedores hablan, los clientes cotillean, los empleados abandonan el barco y se lo cuentan todo a sus nuevos jefes. La mitad de la industria sabe que Cassandra ha estado socavando sistemáticamente tu autoridad desde que empezó a acostarse con el asesor estratégico. Ahí estaba, expuesto con crudeza. Mi reputación profesional ya estaba dañada, y yo había sido demasiado orgulloso o demasiado ingenuo para preverlo. ¿Y qué quieres hacer al respecto?, preguntó Jonas. Miré las ventanas oscuras de mi casa. Pensé en Zuri durmiendo arriba, probablemente soñando con lo que sueñan los niños de 10 años. Se merecía algo mejor. Ahora sí que estás hablando. Nos vemos a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana llegaron antes de lo esperado. Pero, caray, cuando llevas toda la noche sentado en la entrada de tu casa dándole vueltas a la cabeza, el tiempo se mueve de forma extraña. Por fin entré a eso de las 4, me duché y me puse mi mejor traje, el Armani gris marengo que Cassandra me había regalado para mi 40 cumpleaños, cuando todavía fingía que le importaba que pareciera triunfador. Si iba a entrar en la guarida del león, iba a parecer que pertenecía allí. No me molesté en desayunar. Tenía el estómago revuelto y el café era lo único que podía tolerar. Además, no era una visita social. Este era un negocio, de esos que podían salvar mi carrera o arruinarla por completo. Sin término medio, sin red de seguridad. La sede de Belmonte parecía todo lo que Argonne quería ser, pero nunca lo logró. Elegantes vidrios y acero que se elevaban 32 pisos hacia el cielo matutino, con un vestíbulo que proclamaba éxito sin ser ostentoso. Su logotipo, un pico de montaña estilizado, estaba grabado en la pared de mármol detrás del mostrador de recepción, sutil pero inconfundible. Esta era una empresa que conocía su valor y no necesitaba presumirlo. El guardia de seguridad reconoció mi nombre en su lista y me entregó una credencial de visitante sin las típicas evasivas corporativas. Jonas me había allanado el camino, igual que cuando trabajaba para mí. Menudo niño, tenía que dejar de pensar en él como un niño, siempre había ido 3 pasos por delante de los demás. El ascenso en ascensor al piso 20 me dio tiempo para reflexionar sobre mi verdadera función allí. 12 horas antes, era cofundador y director de estrategia de una exitosa firma de capital riesgo. Ahora era prácticamente un agente libre, sin trabajo en todo menos en el aspecto técnico, a punto de negociar con nuestro mayor competidor. Si Cassandra se enterara de esta reunión, probablemente intentaría demandarme por espionaje corporativo o alguna otra acusación absurda que se les ocurra a sus abogados. Pero la cuestión es que cuando tocas fondo, solo puedes subir. Ya no tenía miedo de los abogados de Cassandra, de sus rabietas ni de las sonrisitas petulantes de sus patéticos juguetitos. Jonas me esperaba cuando se abrieron las puertas del ascensor, con el aspecto de un ejecutivo exitoso, con su traje azul marino y corbata carmesí, que había desarrollado desde sus días como analista. Se movía con la confianza que da saber que eres bueno en lo que haces.
Pero cuando sonrió y me extendió la mano, recordé a aquel joven entusiasta que se quedaba hasta tarde solo para sacarme ideas sobre las tendencias del mercado. Tienes una pinta horrible, dijo con una sonrisa. Gracias. Pareces vicepresidente. Qué curioso cómo funciona eso. Señaló una sala de conferencias con ventanales que daban a la ciudad. Venga, hablemos en un lugar privado. La sala de conferencias era impresionante sin llegar a ser intimidante. Mesa de roble pulido, sillas de cuero que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y una vista que te hacía sentir en la cima del mundo. Jonas cerró la puerta y activó una especie de mampara que esmerilaba las paredes de cristal. Fuera lo que fuese lo que íbamos a discutir, quería asegurarse de que quedara entre nosotros. Café, pidió, señalando un carrito de servicio que parecía de hotel de 5 estrellas. Negro, tan fuerte que podría despertar a los muertos. Sirvió 2 tazas y me dio una. El café estaba perfecto. Rico, suave, con el toque justo para recordarte que estabas vivo. Todo en Belmont parecía una sutil mejora con respecto a lo que estaba acostumbrado en Argonne. Así que dijo Jonas, acomodándose en su silla y mirándome con esa mirada analítica que recordaba de nuestras antiguas sesiones de lluvia de ideas. Antes de pasar a lo divertido, necesito hacer la pregunta obvia. ¿De verdad eres libre de tener esta conversación o vamos a acabar en una pesadilla legal por culpa de las cláusulas de no competencia? No pude evitar reírme. ¿Sabes qué es gracioso? Cassandra dejó que mi cláusula de no competencia expirara el año pasado. Al parecer, estaba tan segura de que nunca me iría. Ni se molestó en renovarlo. Sus abogados deben estar hechos polvo ahora mismo, suponiendo que hayan descubierto dónde estoy. Los ojos de Jonas se iluminaron como la mañana de Navidad. ¿Me estás diciendo que la mujer que acaba de intentar rebajarte el sueldo un 90% olvidó cerrarte el contrato legalmente? Irónico, ¿verdad? El director ejecutivo, que supuestamente es mucho más listo que yo, cometió un error de novato que cualquier estudiante de derecho de primer año detectaría. Dios mío, murmuró Jonas, negando con la cabeza. Es como si quisiera que caminaras. Metió la mano en una carpeta de cuero y sacó una carpeta manila que parecía sospechosamente gruesa. Bueno, en ese caso, hablemos de tu futuro. Llevamos meses observando tu situación en Argonne, esperando el momento oportuno para volver a contactarte. El drama de ayer en la sala de juntas simplemente aceleró nuestro cronograma. Arqueé una ceja. ¿Ya te enteraste de eso? ¿En serio? Media industria lo sabe. Sara Martínez, de Morrison Industries, me llamó personalmente esta mañana para preguntarme si te haríamos una oferta. Al parecer, no le entusiasma trabajar con Cassandra ahora que ya no estás en la gestión de cuentas. Eso me impactó profundamente. Sara y yo habíamos desarrollado juntas la estrategia de expansión de Morrison durante 6 meses de teleconferencias nocturnas y sesiones de estrategia los fines de semana. Si ella ya estaba pensando en dejar Argonne Services, la estrategia de Cassandra iba a costarle a la empresa mucho más que mi salario. Jonas deslizó la carpeta por la mesa. Esto es lo que estamos dispuestos a ofrecer. La abrí y sentí que mis cejas se elevaban hacia la línea del cabello. La portada decía, Director Senior de Expansión Global, paquete de compensación y estructura de capital. Debajo, una cifra salarial que hacía que mi sueldo actual pareciera una miseria. Triplica tu salario reducido, dijo Jonas, observándome a la cara. Autoridad total sobre el desarrollo internacional, tu propio equipo y un paquete de beneficios que incluye opciones sobre acciones vinculadas a los contratos que traigas. Además, igualaremos tus aportaciones al plan 401K hasta un 15% y te regalamos un coche de empresa. Hojeé las páginas, analizando los detalles. Un seguro médico que lo cubría todo, con semanas de vacaciones pagadas y una estructura de bonos por rendimiento que podría duplicar mi salario base si alcanzaba ciertos objetivos. Era todo lo que había estado intentando negociar en Argonne durante los últimos 3 años, servido en bandeja de plata. Hay una cosa más, dijo Jonas, sacando otro documento. Este es nuestro acuerdo de no competencia. Duración estándar de 2 años, pero con una particularidad. Exime específicamente a Argonne Ventures de la lista de empresas restringidas. Lo miré, queriendo decir.
Que si quieres competir con la empresa de tu exesposa y robarle todos los clientes, no vamos a detenerte. De hecho, contamos con ello. La oferta era todo lo que podía esperar y más. Respeto, autonomía, seguridad financiera y la oportunidad de demostrar que Cassandra había cometido el mayor error de su vida profesional. Solo tenía que firmar y dejar atrás 15 años de construir algo con la mujer que una vez amé. Tomé el bolígrafo que Jonas había dejado junto a la carpeta. ¿Alguna pregunta?, preguntó. Solo una. ¿Cuándo empiezo? ¿Qué tal el lunes? Firmé con un floreo, sintiendo cada letra como un pequeño acto de rebeldía. Cuando le devolví el documento a Jonas, sonreía como un tiburón que acaba de avistar un banco de peces. Bienvenido a Belmonte, dijo. Esto va a ser divertido. Al salir de ese edificio con una carta de oferta firmada en el bolsillo de la chaqueta, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. No solo por mi carrera, sino por mi dignidad, mi autoestima y mi capacidad de mostrarle a mi hija cómo se sentía cuando alguien se negaba a quedarse quieto. Cassandra pensó que me había dado jaque mate. No tenía ni idea de que el juego apenas empezaba. La mañana siguiente se sintió diferente. No solo porque apenas había dormido, ni porque tenía una carta de oferta firmada de Belmont quemándome el bolsillo de la chaqueta. Me sentí diferente porque, por primera vez en meses, no entraba en Argonne Ventures como una víctima. Entraba como un hombre que sabía exactamente lo que valía y a dónde iba. Había elegido mi atuendo con cuidado. El traje azul marino que Cassandra y yo compramos juntas cuando presentábamos nuestras primeras propuestas a grandes inversores hace 7 años. Por aquel entonces, éramos un equipo, terminábamos las frases y presentaciones de la otra, trabajando en equipo con los clientes potenciales como si lo hubiéramos hecho toda la vida. El traje había sido nuestro amuleto de la suerte. Aún no sentíamos del todo la armadura que usábamos cuando necesitábamos proyectar confianza. Ahora parecía un uniforme para una batalla diferente. La rutina matutina en Argonne era exactamente la misma de siempre. María en recepción con su alegre saludo de buenos días, señor Thompson. La música del ascensor, que no había cambiado desde que nos mudamos a este edificio. El timbre familiar del piso 22. Pero ya no era el mismo hombre que se fue de aquí ayer por la tarde. Ayer, era alguien a quien podían humillar públicamente y esperar que lo aceptara sin más. Hoy, era alguien con opciones. Pasé por delante de mi oficina, mi antigua oficina, en realidad, sin detenerme. Me di cuenta de que la placa ya no estaba. Nuestro equipo de instalaciones, tan eficiente como siempre. Probablemente Cassandra me había ordenado borrar cualquier rastro antes de que tomara la decisión sobre esa ridícula reducción de sueldo. La puerta de su oficina estaba cerrada, lo que significaba que estaba en una llamada o en otra sesión de estrategia con Trent. Llamé una vez y entré sin esperar permiso. Después de 15 años juntos, tanto profesionales como personales, pensé que me había ganado el derecho a saltarme las formalidades. Cassandra estaba sentada tras su escritorio, todavía en modo poder, con el pelo recogido y las gafas de leer sobre la nariz. Levantó la vista del documento que estaba revisando, y vi un destello en su rostro. Sorpresa, quizás, o fastidio por no haber esperado a que me invitaran a entrar. Llegas temprano, dijo, mirando su reloj. Pensé que necesitarías las 20 horas completas para tomar una decisión tan difícil. Resultó que no fue tan difícil después de todo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el sobre que había preparado esa mañana. Papel blanco limpio, mi carta de renuncia mecanografiada en papel con membrete oficial, fechada y firmada. Lo puse sobre su escritorio con la misma precisión que ella al deslizar el documento de reducción salarial por la mesa de la sala de juntas. Mi renuncia, dije simplemente. Se quedó mirando el sobre un buen rato, como si fuera a explotar si lo tocaba. Entonces me miró con esa expresión calculadora que había aprendido a reconocer con los años, la que significaba que intentaba descifrar mi estrategia, mi punto débil, mi siguiente paso. ¿Huir?, preguntó, reclinándose en su silla con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. No, respondí. Me estoy adelantando. Fue entonces cuando saqué el segundo documento, la carta de oferta firmada de Belmonte. No se la di, solo la levanté para que viera el membrete, el sello oficial, el peso inconfundible de una oportunidad real.
Sus ojos se abrieron de par en par al procesar lo que veía. La sonrisa burlona desapareció por completo, reemplazada por algo que no había visto en el rostro de Cassandra en años, auténtica sorpresa. No puedes, dijo, y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, su voz tenía un deje de incertidumbre. De hecho, sí puedo. Olvidaste algo muy importante cuando planeabas tu pequeño golpe en la junta directiva ayer. ¿De qué estás hablando? De mi cláusula de no competencia. El que dejaste vencer el año pasado porque estabas tan seguro de que nunca tendría el valor de irme. Guardé la carta de oferta en mi chaqueta. Resulta que tus abogados no son tan meticulosos como creías. Se le empalideció la cara al comprender las implicaciones. Agarró su teléfono y empezó a navegar frenéticamente, probablemente buscando el número de su abogado. Pero sabía que allí no encontraría ningún recurso legal. Jonas y yo habíamos sido minuciosos. Esto era hermético. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la oficina y entró Trent. Llevaba 2 tazas de café y tenía la misma expresión de suficiencia que tenía ayer en la sala de juntas. Se reía de algo, probablemente de alguna broma privada entre él y su amante, mayor que él, completamente ajeno a la tensión en la sala. Buenos días, qué bonito, le dijo a Cassandra, y entonces me vio allí de pie. Su sonrisa se desvaneció levemente. Oh, hola, jefe. No esperaba verlo aquí tan temprano. ¿Jefe? Ese cabrón condescendiente me llamó jefe, como si fuera un guardia de seguridad viejo al que pudiera despedir fingiendo amabilidad. De hecho, le dije que ya me iba. Para siempre. Me volví hacia Cassandra, que seguía mirando mi carta de renuncia como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. ¿Sabes qué es gracioso? Continué. Ayer me pediste que aceptara un valor de $25,000 al año. Hoy, alguien más decidió que valgo el triple de lo que ganaba aquí, con acciones y plena autoridad sobre una división que va a competir directamente con todo lo que has construido. La taza de café de Trent se detuvo a medio camino de su boca. Espera, ¿qué pasa? Pregunté, ¿qué pasa? Tu novia acaba de aprender la diferencia entre una jugada de ajedrez y una de damas. Creyó que estaba siendo astuta, acorralándome. Pero en realidad solo me recordó que soy demasiado bueno para este lugar. Caminé hacia la puerta, me detuve y me di la vuelta una vez más. Ah, y Cassandra, quizás quieras llamar a Sara Martínez de Morrison Industries. Tengo el presentimiento de que tendrá algunas preguntas sobre la continuidad de la gestión de su cuenta ahora que la persona que desarrolló su estrategia de expansión no estará presente para implementarla. Pude ver cómo el pánico empezaba a invadir sus ojos al comprender que no se trataba solo de perderme. Se trataba de perder todo lo que aportaba. Las relaciones, el conocimiento institucional, la confianza de los clientes que no se podía reemplazar con presentaciones de PowerPoint y palabras de moda de la NBA. Trent nos miraba como si estuviera viendo un partido de tenis, empezando a comprender por fin que su pequeña victoria de ayer había sido prematura. No puedes simplemente alejarte de todo lo que construimos juntos, dijo Cassandra. Y por un instante, escuché un eco de la mujer con la que me casé, la que creía que éramos más fuertes juntos que separados. No lo construimos juntos, respondí. Yo lo construí y tú te lo llevaste. Hay una diferencia. Salí de la oficina, pasé junto a las caras atónitas del pasillo, que probablemente habían oído al menos parte de nuestra conversación, pasé junto a María en recepción, que parecía querer decir algo pero no sabía qué, y entré en el ascensor que me llevaría lejos de Argonne Ventures por última vez. Al cerrarse las puertas, vi a Trent en la oficina de Cassandra, sin tomar su café, gesticulando descontroladamente mientras ella permanecía inmóvil tras su escritorio con mis cartas de renuncia aún sin abrir. Ninguno de los dos reía ya. Dicen que las noticias vuelan en el mundo empresarial, pero no tenía ni idea de lo rápido que lo hacían hasta que mi teléfono empezó a vibrar antes de llegar a mi coche en el aparcamiento. El primer mensaje llegó de Angela Rodríguez, de Orion Motors, mientras aún procesaba lo que acababa de pasar en la oficina de Cassandra. Me enteré por los rumores de que dejaste Argonne. Llámame cuando puedas. Deberíamos hablar. Luego, Isaac de Forsyth ahí. ¿Es cierto que ya no trabajas en Argonne? Tenemos algunas oportunidades que podrían interesarte. Para cuando llegué a mi coche, tenía 6 mensajes de varios contactos del sector, todos con variaciones sobre el mismo tema.
Ya se estaba corriendo el rumor de que había dejado la empresa que ayudé a fundar, y la gente me contactaba como buitres sobre Fresh Roadkill. Excepto que en este caso, vieron oportunidad en lugar de Carrión. Lo curioso fue que no había contactado con ninguno de ellos. No había publicado nada en LinkedIn, ni había enviado anuncios ni correos electrónicos para conectar con la gente. Pero de alguna manera, una hora después de salir de las oficinas de Argón, la mitad de mi red profesional sabía que estaba disponible. Fue entonces cuando lo comprendí. En este negocio, la lealtad no se basa en empresas ni cargos. Sigue a la gente. Y, al parecer, más gente de la que creía había prestado atención a mis contribuciones en Argón. Conduje directo a Belmonte, donde Jonas me esperaba con una sonrisa que habría alimentado las luces del edificio durante una semana. ¿Cómo te fue?, me preguntó al entrar en su oficina. Mejor de lo esperado. Cassandra parecía como si alguien le hubiera dicho que la Navidad se había cancelado. Apuesto a que sí. Y hablando de buenas noticias, ya tenemos tu oficina instalada en el piso 26. Oficina en esquina, con vistas a la ciudad, todo listo. Además, he estado haciendo algunas llamadas esta mañana y parece que tendremos muchas oportunidades para poner en práctica tus habilidades. Jonas me ofreció una taza de ese excelente café y me indicó una silla frente a su escritorio. Madison Pierce, de Lucretia Data, me llamó hace unos 20 minutos. Al parecer, ha estado trabajando con Argón en una estrategia de expansión de mercado, pero no está muy contenta con el rumbo que están tomando las cosas desde que te dejaron fuera. Madison. Me acordé de ella. Sharp, como un líder, dirigía una empresa de análisis de datos que había crecido de una startup de 2 personas a un actor importante en el modelado predictivo en los últimos 5 años. Habíamos trabajado juntas en 3 proyectos diferentes, incluyendo el algoritmo que la ayudó a conseguir ese enorme contrato gubernamental el año pasado. ¿Qué dijo? Que prefería trabajar con la persona que realmente entendía su modelo de negocio que con quienes solo querían tratarla como un elemento más de su cartera. Su contrato con Argón vence el mes que viene y está muy interesada en explorar alternativas. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El identificador de llamadas mostró un número que reconocí al instante. David Kim, de Nexus Financial. Deberías contestar, dijo Jonas al ver que miraba el teléfono. David respondí. ¿Cómo va el negocio? Todo iba bien hasta que supe que ya no estabas con Argón, dijo su voz familiar por el altavoz. Por favor, dime que los rumores no son ciertos. David y yo trabajamos juntos durante casi 3 años, desarrollando la estrategia de inversión que ayudó a Nexus a expandirse a los mercados europeos. Era un hombre de la vieja escuela, de esos que creían en acuerdos de confianza y relaciones a largo plazo por encima de presentaciones ostentosas e informes trimestrales. Depende de los rumores que hayas oído. Ese en el que Cassandra perdió la cabeza y te obligó a irte. Miré a Jonas, que intentaba no parecer muy interesado en mi conversación, aunque obviamente estaba pendiente de cada palabra. Digamos que teníamos una diferencia de opinión sobre mi valor para la organización. Dios mío, murmuró David. Esa mujer va a arruinar la empresa sin ti. Mira, necesito preguntarte algo y necesito una respuesta directa. ¿Planeas seguir en la industria? De hecho, sí. Acabo de firmar con Belmont Tech esta mañana. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Belmont? El atuendo de Jonas Herrera. El mismo. Bueno, que me aspen. En ese caso, necesitamos concertar una reunión. Me voy. Prácticamente rebotando en su silla. Esto es incluso mejor de lo que esperaba, dijo. Calculamos que nos llevaría al menos 6 meses aumentar nuestra cartera de clientes. A este ritmo, tendremos todo reservado para finales de semana. Durante las siguientes horas, las llamadas y los mensajes no paraban de llegar. Algunos eran de clientes de Argone que estaban preocupados por la continuidad de sus proyectos. Otros eran de empresas con las que había trabajado y que vieron la oportunidad de reconectar. Algunos eran de la competencia que querían explorar oportunidades de colaboración ahora que no estaba sujeto a los acuerdos de exclusividad de Argone. Para la hora del almuerzo, Jonas había reunido un pequeño equipo para ayudarme con la transición a mi nuevo puesto. El primero fue Malik Johnson, mi antiguo jefe de proyectos de Argone,
quien se había marchado 6 meses antes tras frustrarse con el estilo de microgestión de Cassandra. Había estado trabajando como consultor independiente, pero Jonas lo convenció de unirse a tiempo completo como mi subdirector. Ojalá llegara este día, dijo Malik al entrar en mi nueva oficina. Trabajar para Cassandra sin ti como apoyo era como intentar navegar por un campo minado con los ojos vendados. A continuación, estaba Serena Walsh, del Departamento de Finanzas, una brillante analista que había estado infrautilizada en su anterior empresa. Jonas la había contratado específicamente para apoyar mi división, sabiendo que los complejos proyectos de expansión internacional en los que me especializaba requerían a alguien capaz de modelar escenarios financieros en múltiples divisas y entornos regulatorios. Finalmente, estaba Leo Chun, un director creativo que había estado trabajando en estrategias de marketing digital para startups tecnológicas. Era más joven que el resto de nosotros, probablemente recién graduado, pero su portafolio mostraba el tipo de pensamiento innovador que podría ayudarnos a abordar los desafíos de los clientes desde perspectivas que nuestros competidores no verían venir. Así que, Jonas dijo mientras todos nos reuníamos en la sala de conferencias para una sesión de estrategia improvisada, ¿cuál era nuestro primer paso? Miré a estos 4 talentosos profesionales que habían decidido apostar sus carreras a mi capacidad para obtener resultados. Era intimidante, pero también emocionante, como no lo había sentido en años. Vamos a hacer algo que Argonne nunca supo hacer bien, dije. Nos centraremos en resolver los problemas reales de nuestros clientes en lugar de simplemente intentar venderles servicios que no necesitan. En 2 semanas, convertimos 3 cuentas importantes de Argonne a Belmont. No con tácticas de venta agresivas ni rebajando precios, sino simplemente demostrando que entendíamos sus negocios mejor que nadie en el mercado. El imperio de Cassandra empezaba a mostrar grietas, y apenas habíamos empezado. 3 meses. Eso fue todo lo que hizo falta para que el castillo de naipes de Cassandra se derrumbara. No estaba intentando destruir Argonne. ¿Qué demonios? Estaba demasiado ocupado construyendo algo mejor en Belmont como para perder el tiempo en planes de venganza. Pero cuando se quitan los cimientos de una estructura, la gravedad se encarga del resto. La primera señal de problemas llegó de parte de Madison Pierce, de Lucretia Data. Había rescindido oficialmente su contrato con Argonne y firmado con Belmont, trayendo consigo un proyecto de $2,3 millones con el que Cassandra contaba para impulsar sus cifras trimestrales. Pero Madison no se limitó a trasladar su negocio a otro lugar. Empezó a hablar con otros directores ejecutivos de su red sobre por qué había hecho el cambio. Es sencillo, le decía a cualquiera que la escuchara. Necesito socios que entiendan mi sector, no consultores que tratan a cada cliente como si vendieran el mismo producto. Argonne solía tener ese tipo de visión. Ahora son solo otra firma estandarizada que intenta aplicar soluciones genéricas a problemas específicos. Ese tipo de veneno de boca en boca se propaga rápidamente en nuestro sector. En cuestión de semanas, otros 3 clientes solicitaron reuniones para reevaluar sus alianzas estratégicas. En términos corporativos, estamos buscando a alguien mejor. David Kim, de Nexus Financial, fue el siguiente. Su contrato con Argonne estaba cerrado por 6 meses más. Pero encontró una solución creativa al contratar a Belmont como consultor secundario en un nuevo proyecto que, técnicamente, quedaba fuera de su contrato vigente. El proyecto valía $1,8 millones. Y fue el tipo de expansión internacional de alto perfil que generaría casos de estudio y referencias durante años. Pero el verdadero daño no fue solo el dinero que se perdió. Era la reputación. En una industria basada en las relaciones y la confianza, perder clientes clave transmite el mensaje de que algo va mal en la operación. Otros clientes potenciales empiezan a hacer preguntas. Los clientes actuales empiezan a preguntarse si deberían buscar en otra parte. El personal empieza a actualizar sus currículums. Me enteré del informe trimestral de resultados de Argonne por Jonas, quien había obtenido la información de Peter Raynes, presidente de la junta directiva de Argonne. Las cifras eran brutales. Los ingresos bajaron un 18%, la retención de clientes estaba en mínimos históricos y los márgenes de beneficio hacían que sus acciones parecieran unas acciones de bajo precio. Cassandra intentó darles un giro durante la presentación de resultados con los inversores. No lo escuché entero. Pero Jonas me puso los mejores momentos mientras almorzábamos en ese restaurante italiano cerca de las oficinas de Belmont. Volatilidad del mercado, repetía una y otra vez.
Periodo de ajuste temporal. Reposicionamiento estratégico para el crecimiento a largo plazo. Todas las palabras de moda que usan los ejecutivos corporativos cuando intentan explicar por qué han cometido errores sin admitirlos. Pero los inversores no se lo creían. Tampoco los miembros de la junta directiva. Me di cuenta porque Peter Raines me llamó directamente un jueves por la noche mientras revisaba propuestas de expansión en mi nueva oficina. ¿Qué hizo?, preguntó sin rodeos ni charlas superficiales. Peter siempre había sido directo. Por eso había sobrevivido 30 años en el capital riesgo sin ser devorado por charlatanes más agraciados con estrategias más flojas. Olvidó de dónde provenía el verdadero valor. Le dije. ¿Los clientes que simplemente se fueron? Las relaciones que construyeron esas conexiones con los clientes en primer lugar. No se puede simplemente contratar a un nuevo asesor estratégico y esperar que 15 años de confianza y conocimiento institucional se transfieran automáticamente. Peter guardó silencio un buen rato. Podía oírlo golpear el escritorio con el bolígrafo, el mismo nerviosismo que tenía desde que lo conocía. La reunión de la junta es mañana, dijo finalmente. Habrá conversaciones difíciles sobre liderazgo y dirección. Ese ya no es mi problema, Peter. Lo sé. Pero por si sirve de algo, creo que hiciste bien en marcharte cuando lo hiciste. Quedarte solo te habría hecho cómplice de la decadencia. Una semana después, el anuncio se difundió a través de boletines informativos del sector y publicaciones en LinkedIn. Cassandra Thompson dejaba su cargo de directora ejecutiva de Argon Ventures para buscar nuevas oportunidades. La junta directiva había nombrado a Marcus Webb, su director financiero, como director ejecutivo interino mientras buscaban un liderazgo permanente. No celebré la noticia. No publiqué nada en redes sociales ni llamé a mis contactos para presumir de mi justificación. Simplemente seguí trabajando en el proyecto de expansión de Morrison Industries que consolidaría a Belmont como un actor importante en los mercados europeos. Pero sí hice una cosa. Le envié flores al nuevo director ejecutivo interino de la junta directiva, un sencillo arreglo de lirios blancos con una tarjeta que decía, céntrate en las personas, no en los titulares. Las flores no pretendían ser una burla ni un insulto. Me recordaron algo que aprendí a las malas. Los negocios se construyen sobre relaciones, no sobre egos. Puedes tener las mejores estrategias del mundo, pero si no tienes gente que confíe en ti para ejecutarlas, eres solo un consultor más con una presentación de PowerPoint. Cassandra había olvidado esa lección. Se había obsesionado tanto con ser la directora ejecutiva, con el cargo, la oficina principal y el joven novio que la hacía sentir la más inteligente, que había perdido de vista lo que realmente hacía valiosa a Argon. No era la marca, ni las elegantes oficinas, ni la impresionante cartera de clientes. Era la confianza que personas individuales, clientes, empleados, socios, habían depositado en la capacidad de la empresa para resolver sus problemas. Y esa confianza estaba ligada a relaciones específicas, experiencia específica, personas específicas que se la habían ganado a lo largo de años de resultados. Cuando esas personas se fueron, la confianza se fue con ellas. Marcus Webb me llamó unos días después de que llegaran las flores, probablemente por sugerencia de Peter. Gracias por el consejo, dijo. Tanto la versión escrita como la implícita. Solo intento ayudar. ¿Hay alguna posibilidad de que consideres volver? Sé que es improbable, pero la Junta me autorizó a hacerte una oferta. Miré el horizonte de la ciudad desde la ventana de mi oficina, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses. La humillación en la sala de juntas, el viaje nocturno a ninguna parte, la conversación con Brenda en la cafetería que me ayudó a recordar que aún era humano. La llamada a Jonas que lo cambió todo. Agradezco la oferta, Marcus, pero estoy justo donde necesito estar. Me imaginé que dirías eso. Pero tenía que preguntar. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a trabajar en el informe trimestral para la junta directiva de Belmont. Los ingresos aumentaron un 47% desde que me incorporé, los índices de satisfacción del cliente estaban en su punto más alto y teníamos una cartera de proyectos que nos mantendría ocupados durante los próximos 18 meses. La caída de Cassandra no había sido mi objetivo, pero fue inevitable una vez que eligió el poder sobre la colaboración, el ego sobre la excelencia. El mercado tiene una forma de corregirse cuando las empresas pierden de vista lo que realmente genera valor. Solo ayudaría a acelerar el proceso.
Me había acostumbrado a quedarme hasta tarde en la oficina, en parte porque estaba realmente entusiasmada con el trabajo que hacíamos en Belmont, y en parte porque volver a casa todavía me resultaba complicado. La casa que compartía con Cassandra y Zuri se había convertido en una especie de extraño territorio neutral donde manteníamos la civilidad por el bien de nuestra hija, mientras fingíamos que las consecuencias de nuestras vidas profesionales no habían contaminado nuestro espacio personal. Pero ese jueves por la noche fue diferente. Terminé la presentación de Morrison Industries antes de lo previsto, y por una vez, la montaña de correos en mi bandeja de entrada parecía manejable en lugar de abrumadora. A las 5:30, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Iba a casa temprano. El viaje en coche desde el centro hasta nuestro barrio en Westfield solía darme tiempo para cambiar de mentalidad, del modo trabajo al modo papá. Pero hoy no necesité ese tiempo de transición. Por primera vez en meses, quizá años, me sentí la misma persona en ambos lugares. El tipo que arrasaba en la sala de juntas era el mismo que estaba a punto de entrar por la puerta principal, no una versión fracturada intentando compaginar identidades contrapuestas. Llegué a la entrada a las 6:15, que era prácticamente mediodía para mis estándares recientes. El coche de Cassandra no estaba, probablemente en otra reunión de estrategia con Trent, aunque quién sabe qué estarían tramando ahora que estaba oficialmente desempleada. Pensarlo debería haberme molestado más, pero, sinceramente, su ausencia lo hacía todo más fácil. La casa olía a tacos y tareas, esa combinación particular de preparación de la cena e infancia que todo padre se sabe de memoria. Podía oír música proveniente de la cocina, una canción pop que Zuri probablemente había escuchado en la radio y que inmediatamente decidió que era la banda sonora de toda su existencia. Zuri. Llamé. Ya estoy en casa. Papá. Su voz transmitía sorpresa y genuina emoción, lo que me impactó más de lo debido. ¿Cuándo fue la última vez que mi hija de 10 años se emocionó al verme llegar a casa? Normalmente, entraba a escondidas después de que se acostara y me iba antes de que despertara, existiendo al margen de su vida cotidiana, como una especie de fantasma bien intencionado. La encontré en la mesa de la cocina, rodeada de lápices de colores, rotuladores y cartulinas. Sus deberes estaban a un lado, hojas de matemáticas que parecían hechas en un tiempo récord, para que pudiera dedicarse a proyectos más interesantes. ¿En qué estás trabajando?, pregunté, aflojándome la corbata y sentándome frente a ella. Proyecto de arte para la clase de la señora Rodríguez, dijo, sin levantar la vista del dibujo que coloreaba con cuidado. Se supone que debemos dibujar a nuestras familias. Me dio un vuelco el estómago. Los dibujos familiares se habían convertido en minas terrestres durante el último año. El último que había traído a casa aparecía con Cassandra frente a nuestra casa, sin que yo apareciera por ningún lado. Cuando le pregunté, Zuri se encogió de hombros y dijo que había dibujado a las personas que estaban presentes. Eso me dolió más que cualquier humillación en la sala de juntas. Pero esta vez, cuando levantó el papel con orgullo, yo estaba allí, incluso en el centro de la composición. Una figura de palitos con un traje azul, mi favorito azul marino, de pie entre otras dos figuras frente a una casa que se parecía muchísimo a la nuestra, con el césped impecablemente cuidado de Miguel y el roble que plantamos cuando Zuri tenía 3 años. Es nuestra familia, anunció, como si yo no lo hubiera imaginado. Estudié el dibujo con más atención. Estaba Zuri con su larga melena castaña y esa sonrisa desdentada que le daba un poco de vergüenza, y estaba Cassandra, un poco apartada de nosotros, pero sin duda parte del grupo. No vi a Trent. Fuera lo que fuese que estuviera pasando entre su madre y el asesor estratégico, Zuri o no lo sabía o no lo consideraba relevante para su definición de familia. Me has devuelto, dije, recordando aquel dibujo anterior en el que había brillado por su ausencia. Ella asintió con seriedad, como hacen los niños cuando están a punto de decir algo que va directo al grano sin querer. «Estás por aquí otra vez», dijo simplemente. «De hecho, por aquí. No solo duermo aquí a veces». Dios mío, de boca de niños. Me arrodillé junto a su silla, así que quedamos a la altura de los ojos. ¿Te diste cuenta de que no había estado mucho tiempo por aquí? Papá, fuiste como un fantasma durante meses. Llegabas a casa después de que me acostara, te ibas antes de que despertara, e incluso cuando estabas aquí los fines de semana, siempre estabas con el teléfono o el portátil o con la mirada perdida, como si tu mente estuviera en otra parte. La precisión de su observación fue devastadora.
Había estado tan absorto en el drama de Argonne, tan concentrado en intentar salvar mi relación profesional con Cassandra, que dejé que mi relación con mi hija se deteriorara sin darme cuenta. Lo siento, cariño. No quise que eso pasara. Ya lo sé, dijo, añadiendo algo de verde al árbol en su dibujo. ¿Pero está mejor ahora? Pareces. No sé. ¿Más feliz? Como si recordaras cómo sonreír de verdad en lugar de esa sonrisa falsa que usas cuando los adultos te preguntan cómo estás. Esa observación me dio un puñetazo en el estómago. Mi hijo de 10 años me había estado observando con suficiente atención como para distinguir entre mis expresiones genuinas y mis máscaras sociales. ¿Cuánto tiempo llevaba andando con una sonrisa falsa, fingiendo estar bien, mientras todo se desmoronaba a mi alrededor? ¿Eres más feliz?, preguntó, levantando la vista del dibujo con esos ojos marrones que no se perdían absolutamente nada. Lo pensé un momento. ¿Era más feliz? El proceso de divorcio iba a ser complicado y caro. Estaba volviendo a empezar profesionalmente a una edad en la que la mayoría de la gente pensaba en consolidar sus carreras. Mi matrimonio estaba prácticamente terminado, aunque aún no lo habíamos hecho oficial. Pero sentada en la cocina, mirando un dibujo familiar que me incluía por primera vez en meses, me di cuenta de que la respuesta era sí. Sí, chaval. Creo que estoy más feliz. Bien, dijo ella, añadiendo algunos detalles más a mi traje de monigote. Porque cuando tú eres más feliz, yo soy más feliz. Y cuando mamá no anda dando tumbos enfadada todo el tiempo, también es más feliz. Es como si todos pudiéramos ser nosotros mismos en lugar de fingir que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Observé a esta sabia personita que había ayudado a crear, esta persona que había estado observando en silencio el drama adulto que la rodeaba y sacando conclusiones probablemente más acertadas que las que había sacado la terapeuta familiar que habíamos visto brevemente. ¿Sabes qué? Dije, ¿qué tal si pedimos pizza y vemos una de esas películas que te gustan? Esas con canciones y bailes que no tienen ningún sentido para mí, pero que parecen hacerte feliz. ¿Podemos pedir la pizza con las verduras raras que te gustan? Claro. Mientras Zuri escribía cuidadosamente su nombre en la esquina del dibujo de su familia, sentí un cambio en mi interior. No solo alivio ni satisfacción, sino auténtica alegría. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, estaba justo donde debía estar, haciendo justo lo que más importaba. Ser el padre de Zuri. Estar presente. Siendo sincera. No la esperaba. Habían pasado 6 meses desde la salida sin contemplaciones de Cassandra de Argonne, y nos habíamos adaptado a una rutina sorprendentemente funcional de crianza compartida mediante intercambios cuidadosamente planificados y mensajes de texto educados. Se había mudado a un piso en el centro, yo me había quedado con la casa de Zuri y habíamos logrado evitar cualquier conversación cara a cara más allá de la logística absolutamente necesaria de la custodia compartida. Así que cuando mi asistente, María, me llamó por el intercomunicador en Belmont para avisarme que Cassandra Thompson estaba en la recepción pidiendo verme, mi primer instinto fue asumir que había alguna emergencia relacionada con nuestra hija. Que subiera. Le dije a María, mientras buscaba mi teléfono para ver si tenía llamadas perdidas o mensajes de la escuela de Zuri. Pero cuando Cassandra bajó del ascensor al piso 26 de Belmont, nada en su lenguaje corporal sugería una crisis. De hecho, parecía disminuida. No físicamente. Seguía siendo la misma mujer alta y serena que podía llamar la atención con solo entrar en una habitación. Pero algo en su presencia se había encogido. La armadura ejecutiva había desaparecido, reemplazada por unos sencillos pantalones negros y una blusa color crema que la hacían parecer más una candidata a un puesto que una exdirectora ejecutiva. «Qué bonita oficina», dijo cuando la conocí en el ascensor. «Gracias». «¿Café?» «Claro». La llevé a mi oficina, la que tenía la vista de la ciudad que Jonas había insistido en que merecía. Se sentó en una de las sillas para clientes frente a mi escritorio mientras yo servía 2 tazas de la máquina que se había convertido en mi ventaja favorita de trabajar en Belmont. Así que dije, entregándole el café y acomodándome en mi silla. «¿Qué te trae por territorio enemigo?» Esbozó una leve sonrisa. «¿Es esto?» «No lo sé». «Dime». Cassandra miró por la ventana un momento, observando el tráfico 26 pisos más abajo. Cuando se volvió hacia mí, vi algo que no había visto en su rostro en años.
Incertidumbre. He estado pensando mucho en lo que pasó, dijo en voz baja. En cómo todo se desmoronó. Y sigo volviendo a la misma pregunta. ¿Por qué no te defendiste? La pregunta me pilló desprevenida. Esperaba que estuviera aquí por Zuri o quizás por algún detalle legal relacionado con nuestra separación. No esperaba una introspección. Dije que sí me defendí. Simplemente no ataqué. Frunció el ceño, intentando comprender la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Contraatacar no siempre significa golpear más fuerte. A veces significa alejarse de una pelea que no se puede ganar y buscar un mejor campo de batalla. Pero podrías haberme puesto las cosas difíciles. Tú. Dejé mi taza de café y la miré fijamente. Esta conversación me pareció surrealista, como discutir una estrategia con un antiguo oponente después de que la guerra terminara y todos se hubieran ido a casa. ¿Por qué querría destruir algo que ayudé a crear? Argón no era solo tu empresa, Cassandra. Era nuestra empresa. Que decidieras echarme no significa que quisiera que se quemara. Pero dejaste que los clientes se fueran. Yo no les dejé hacer nada. Tomaron sus propias decisiones según lo que consideraban mejor para sus negocios. Nunca hablé mal de Argón. Nunca intenté robarle el trabajo a nadie. Ni siquiera mencioné los detalles de mi partida. Cada uno sacó sus propias conclusiones. Guardó silencio un buen rato, girando lentamente su taza de café sobre la mesa junto a su silla. Siempre fuiste el mejor líder, dijo finalmente. Ahora lo veo. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotras como un puente que ninguna de las dos estaba segura de querer cruzar. Nunca intenté competir contigo por el liderazgo, respondí. Se suponía que éramos socios. Pero yo no lo veía así, ¿verdad? Lo veía como un juego de suma cero donde uno tenía que estar al mando y el otro obedecer. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué cambió? ¿Por qué no empezamos así? ¿Recuerdas aquellos primeros tiempos cuando terminábamos las frases del otro en las reuniones con clientes? Cuando nos quedábamos despiertos hasta las 3 de la mañana resolviendo problemas de estrategia porque ambos estábamos tan entusiasmados con lo que estábamos construyendo. Su sonrisa ahora era triste, con un matiz que podría haber sido arrepentimiento. Me asusté, dijo. El éxito era embriagador, pero también aterrador. Cada nuevo cliente, cada expansión, cada hito, solo aumentaba las expectativas. Y en algún punto del camino, empecé a creer que tenía que controlarlo todo para evitar que se desmoronara. Incluyéndome a mí. Sobre todo tú. Porque eras la única persona cuya opinión realmente me importaba, en cuya aprobación había cimentado mi confianza. Cuando empecé a dudar de mí misma, empecé a sentir resentimiento por ser mi fuente de fortaleza en lugar de encontrar la mía. Nunca había oído a Cassandra hablar de sus inseguridades tan directamente. A lo largo de nuestro matrimonio y nuestra sociedad, siempre había proyectado confianza y seguridad, incluso cuando yo percibía la ansiedad subyacente. ¿Y Trent? De hecho, se rió, aunque no tenía mucha gracia. Trent tenía 22 años y pensaba que yo era brillante por razones que no tenían nada que ver con la perspicacia empresarial. Estar cerca de él me hacía sentir poderosa de una manera que no requería ser realmente competente. ¿Dónde está ahora? Probablemente contándole a otra mujer mayor lo brillante que es. Aguantamos unas 6 semanas después de que me fui de Argonne. Resulta que estar desempleado me hizo mucho menos fascinante. Llamaron a la puerta de mi oficina y María asomó la cabeza. Disculpen la interrupción, pero son las 3 para el seguimiento de Morrison Industries. Miré mi reloj. Se me había pasado la tarde. Dame 5 minutos más, le dije a María. Cuando cerró la puerta, Cassandra ya se estaba levantando. Debería irme, dijo. No pretendía arrebatarte tanto tiempo. Cassandra, dije mientras ella buscaba su bolso. Hizo una pausa y me miró. ¿Qué vas a hacer ahora? Todavía no estoy segura. He tenido algunas ofertas, trabajos de consultoría, puestos ejecutivos interinos. Nada que realmente me emocione, pero tampoco nada que me permita pagar las cuentas. Enderezó los hombros y, por un instante, vi un destello de su antigua determinación. Ya lo averiguaré. Siempre lo hago.
Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo y se giró una vez más. Siempre debiste ser más de lo que te dejé ser, dijo en voz baja. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. Solo necesitaba irme para darme cuenta, respondí. Después de que se fue, me senté en mi oficina unos minutos antes de mi siguiente reunión, pensando en la mujer con la que me había casado y en la mujer que acababa de salir de mi casa. Eran la misma persona, pero también completamente diferentes. El éxito y el miedo la habían transformado en alguien que apenas reconocía, y el fracaso, al parecer, la había transformado de nuevo en alguien que recordaba. Fue la última vez que hablamos en persona, y de alguna manera, me sentí como en casa. 1 año. Ese fue el tiempo que me llevó a reconstruir todo lo que creía perdido y descubrir cosas que nunca supe que me faltaban. Estaba sentado en mi oficina de Belmonte, pero no en la misma donde Cassandra me había visitado 6 meses antes. Jonas me había ascendido a vicepresidente de estrategia global, lo que implicaba un traslado al piso 31 y una vista que te hacía sentir como si pudieras ver el mundo entero extenderse bajo tus pies. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales, iluminando todo con esa luz dorada que hace que incluso las mañanas de lunes parezcan llenas de posibilidades. El informe trimestral en mi portátil mostraba cifras que habrían parecido imposibles hace 1 año. Los ingresos habían aumentado un 63% desde que me uní a Belmont, y mi división por sí sola había conseguido 12 contratos importantes que superaban el valor total de la contratación anual de Argonne. Los índices de satisfacción del cliente batían récords, lo que obligaba al equipo de relaciones públicas de la empresa a buscar la manera de publicitar nuestro éxito sin que pareciera que estábamos presumiendo. Pero lo mejor no era el dinero ni el reconocimiento. Era lo diferente que se sentía todo. Cuando asistía a las reuniones con clientes, no intentaba demostrar mi valía ni justificar mi existencia. Simplemente resolvía problemas para quienes confiaban en mí para obtener resultados. El trabajo había vuelto a ser puro, libre de toda la política de oficina y las luchas de ego que habían envenenado mis últimos años en Argonne. Mi equipo también había crecido. Malik era ahora director de operaciones de toda la división internacional, Serena había ascendido a analista financiera senior con su propio equipo, y Leo estaba construyendo un departamento creativo que atraía talento de agencias de toda la ciudad. Nos habíamos convertido en la división con la que otros departamentos querían colaborar, el grupo que facilitaba el trabajo de los demás en lugar de complicarlo. Pero la verdadera medida del éxito no era profesional, sino personal. Zuri estaba prosperando. El acuerdo de custodia compartida con Cassandra se había adaptado a un ritmo que funcionaba para todos. Días laborables conmigo, fines de semana con su madre, vacaciones alternadas, y se acabaron los traspasos llenos de tensión donde nuestra hija tenía que sortear el campo minado emocional entre sus padres. Sacaba excelentes notas en la escuela, había entrado al equipo de fútbol selecto, y lo más importante, parecía genuinamente feliz. Justo la semana pasada, me preguntó si podía llevar a su amiga Jessica a cenar. Cuando dije que sí, me miró sorprendida. ¿En serio? ¿No vas a trabajar hasta tarde? ¿En serio? Incluso cocinaré algo que no sea para llevar. ¿Quién eres y qué hiciste con mi papá? Bromeó, pero había verdadera alegría en su voz. Esa noche, viendo a Zuri y Jessica reírse entre dientes por una broma privada mientras intentaban enseñarme el último baile de moda en TikTok, me di cuenta de algo profundo. Por fin estaba presente en mi propia vida. No solo estaba físicamente presente, sino que estaba mental y emocionalmente conectado con las personas y los momentos que realmente importaban. Mi teléfono vibró con una notificación de texto que me devolvió al presente en mi oficina. Era de David Kim, de Nexus Financial, quien me preguntaba si tenía tiempo para una llamada sobre una posible expansión a los mercados asiáticos. Hace 6 meses, una solicitud así me habría puesto a 1000, a preparar presentaciones e informes de investigación a toda prisa. Ahora, simplemente sonreí y respondí, por supuesto. ¿Qué tal el jueves a las 2 p.m? Fue entonces cuando vi la alerta de noticias en la pantalla de mi portátil. La exdirectora ejecutiva de Argonne reaparece en una pequeña startup tras salir a bolsa. La curiosidad me venció y leí el artículo. Era un breve artículo en una publicación especializada del sector, que mencionaba que Cassandra había aceptado un puesto de consultoría en una startup fintech llamada Bridge Solutions.
La foto la mostraba de pie junto a su director ejecutivo, un joven emprendedor que aparentaba unos 25 años y probablemente creía que tener a un ex ejecutivo de una empresa de Fortune 500 en su equipo resolvería todos sus problemas de crecimiento. Me quedé mirando el artículo un momento, esperando alguna reacción emocional. ¿Satisfacción? ¿Vindicación? ¿Lástima? Pero lo único que sentí fue una leve sensación de plenitud, como cerrar un libro que habías disfrutado pero que estabas listo para dejar atrás. Cerré la pestaña del navegador y abrí un documento nuevo. En la parte superior de la página, escribí: la mejor retribución no es la venganza. Es la paz. La mejor venganza no es ruidosa. Es la libertad. Y la mejor decisión que tomé fue alejarme. A continuación, comencé a delinear mis ideas para el plan estratégico quinquenal de Belmont. Teníamos oportunidades emergentes en 3 nuevos mercados, alianzas con empresas que priorizaban las relaciones a largo plazo sobre las ganancias rápidas, y un equipo de personas que realmente disfrutaban trabajando juntas para alcanzar objetivos comunes. Así era como se veía el éxito, no en una oficina en la esquina, un título impresionante o un salario que generaba envidia. Lo importante era poder concentrarme en el trabajo, construir algo sostenible con gente a la que respetabas y volver a casa al final del día sabiendo que habías dedicado tu tiempo a cosas que seguirían importando mañana. Sonó el teléfono de mi escritorio y la voz de Jonas se escuchó por el altavoz. ¿Estás libre para comer? Quiero hablar sobre la propuesta de Tun Industries. Por supuesto. Dame 10 minutos para terminar esto. Mientras guardaba el documento y buscaba mi chaqueta, me vi reflejada en la ventana de la oficina. El hombre que me devolvía la mirada era alguien a quien reconocí, pero que no había visto en años: hombros relajados, sonrisa sincera, ojos que miraban hacia adelante en lugar de mirar constantemente el retrovisor en busca de amenazas. Un año atrás, pensé que mi carrera estaba acabada, mi reputación arruinada, mi vida prácticamente terminada a los 43. Alguien en quien confiaba me había humillado públicamente, me había despojado de todo lo que había construido con tanto esfuerzo y me había obligado a empezar de cero. Pero empezar de nuevo resultó ser justo lo que necesitaba. A veces lo mejor que te puede pasar es verte obligado a alejarte de algo sin lo que creías indispensable. Porque solo entonces descubres aquello sin lo que realmente no puedes vivir y, lo que es más importante, qué tipo de vida quieres construir cuando nadie más te dicta las condiciones. Salí de mi oficina y di una vuelta por el ascensor, lista para almorzar con un colega que se había convertido en una verdadera amiga, lista para pasar una tarde resolviendo problemas interesantes con gente inteligente, lista para pasar una noche en casa con mi hija, que ya no tenía que preguntarse si su padre estaba realmente presente o solo hacía lo que tenía que hacer. La mejor recompensa, había aprendido, no era demostrarle a Cassandra que se equivocaba sobre mi valor. Era demostrarme a mí misma lo que realmente importaba.